Llegamos al día jueves, hoy es jueves 27 de agosto de 2020. Como les anunciábamos, hoy vamos a conocer aquí en Hechos AM, en el espacio de la entrevista, cuál es la visión que tiene el sector empresarial sobre el proceso de activación de la economía. El día lunes se han reanudado muchas de las actividades productivas, se ha reactivado el transporte público. Vimos que el transporte pues comenzó con alguna falla debido a situaciones que se han dado con el tema de la compensación. Pero también para sectores productivos sabemos que estos son días difíciles porque se da una activación todavía en medio de una pandemia. También las empresas obviamente venían sufriendo ya los estragos provocados por un cierre desde el mes de marzo hasta pues agosto 24. Así que tenemos pues mucho de qué hablar en esta mañana, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Nos encontramos en la primera semana de la reapertura de la economía y diversos sectores han iniciado una nueva normalidad, acompañados de protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 en el país. La Asociación Salvadoreña de Industriales ASI reveló recientemente que la mayoría de las empresas ha retomado las actividades tras un duro golpe de su economía. El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, incluso menciona que hay empresas que han sido duramente golpeadas, hasta las más grandes, estas que tienen 12,000 empleados y llegó a tener menos de la mitad operando, y especialmente los pequeños son los más afectados, aseguró. Datos revelan que el número de cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que representan los empleos formales, han caído en la medida que avanza la crisis económica provocada por la pandemia. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social reportó en febrero 859,708 empleados que aparecían en las planillas efectivas pagadas por los patronos. Esa cifra se redujo en 787,690, lo que representa 72,000 cotizantes menos, una caída porcentual del 8.38. Sin embargo, el ministro de Trabajo reveló esta semana que 40,000 personas han sido reinstaladas en sus empleos, de acuerdo al titular de la cartera, Rolando Castro, quien además asegura que la institución está verificando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la entrega de equipo de bioseguridad. En cuanto a la cifra de desempleo, aclaró que ninguna institución puede dar datos fidedignos a la fecha y que ya se está trabajando en captar datos actualizados. Esta mañana conversaremos con el presidente de la ASI, Eduardo Cader, y el director ejecutivo, Jorge Arriaza, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, bueno, vamos a comenzar esta mañana la conversación con Eduardo Cader, el presidente de la Asociación de Industriales de El Salvador, a quien nos da gusto pues saludar y recibir pues aquí en Hechos AM, aunque sea por esta vía, la vía electrónica. Pues obviamente pues estamos trabajando en las condiciones que nos permite la pandemia, pero gracias a don Eduardo que nos ha permitido pues llegar hasta donde él se encuentra para poder conversar esta mañana. Don Eduardo, buenos días, un gusto pues saludarle. Un gusto para mí estar con ustedes, agradezco la gentil invitación. Y estoy a sus órdenes para conversar un poquito de lo que es el sector industrial y las consecuencias que pueden haber están dándose en este momento después de 5 o 4 meses de haber estado respetando las medidas sanitarias que se tomaron. Exactamente, tenemos pues una situación un tanto compleja que vimos desde el mes de marzo, cuando aparece el primer caso de COVID-19 en El Salvador, y definitivamente pues esto marcó un punto y aparte para la situación económica del país. Se da, digamos, un proceso de paralización que se mantuvo hasta este mes de agosto, un periodo durante el que algunas empresas estuvieron operando, pero lo hicieron a medio vapor, debido pues a que las condiciones no permiten, digamos, tener una actividad similar a la que se tuvo previo a la pandemia. Antes de entrar, digamos, a ese análisis de esta activación que se ha dado a partir del lunes, ¿cuál es el diagnóstico, digamos, del sector industrial en estos meses de paralización? ¿Cuál es, digamos, ese diagnóstico que tienen ustedes como industriales? Y bueno, se integra también a nuestra conversación Jorge Arriaza, que es el director ejecutivo de la Asociación de Industriales, y pues nos da gusto recibirlos a ambos acá, tanto al presidente de ASI como a su director ejecutivo. ¿Cuál es el diagnóstico con el que regresan a trabajar los industriales? Comenzamos con ustedes, don Eduardo. Bueno, mire, yo creo que es importante señalar que esta antesala que su reportera expresó es prácticamente un resumen de esa antesala relacionado con el porcentaje de empresas que se vieron afectadas, los empleos, etcétera. La situación ha sido difícil. Llegó un momento en donde la industria estuvo trabajando apenas en un 35%, y esto principalmente porque sectores como alimentos y bebidas no podían
suspender sus labores, fueron de las autorizadas, de hecho, porque se rompía la cadena de suministro y abastecimiento para los diferentes supermercados, farmacias, de tal manera que se estuvo trabajando en ello. Pero la afección ha sido grande, realmente tener que cerrar una empresa sin tener ingresos, estarle respondiendo a sus empleados, algunas, otras que cerraron permanentemente o despidieron gente, indemnizándoles, todo eso ha venido generando problemas, pero en términos de industria propiamente hablando, abrigamos esperanzas de que poco a poco esto va a ir retomando algún nivel de operatividad mejor y tomará tiempo, sí, la recuperación, pero el recuento de los daños, como podríamos decirle a estas alturas, no se puede realizar mientras no podamos tener acceso a algún tipo de información estadística, pues así como hemos tenido en algún momento información relacionada a los decesos o fallecimientos por causa del COVID, sí, pues en este momento hay que ir ya también haciendo el recuento de los daños de las empresas que cerraron y que no las vamos a ver abrir de nuevo, y las que han quedado golpeadas y que están haciendo grandes esfuerzos por reactivarse. Exactamente. Bueno, nos da gusto saludar esta mañana también a don Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación de Industriales. Don Jorge, pues qué gusto pues poder tenerlos a ustedes, como decíamos, a ambos en este espacio. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Primero, disculpen el retraso, tuve un pequeño problema para conectarme. Buenos días a ustedes, buenos días al presidente Khader de la Asociación Salvadoreña de Industriales, y qué gusto compartir en este prestigioso medio de comunicación. Don Jorge, hablábamos sobre el tema del diagnóstico con el que entran los industriales al trabajo nuevamente. El 24 de agosto, que fue el día lunes, se da ese proceso de activación, y uno de los grandes temores que se tenía era el tema de la estabilidad laboral, los puestos de trabajo que se podían perder. Obviamente aquí tenemos visiones totalmente distintas. El ministro de Trabajo dice, bueno, todavía no tenemos un dato exacto de cuántos puestos se han perdido, porque decía que hay datos que solo se han consultado con las AFP y con el Seguro Social, pero que el dato hasta ahora no es certero. Ustedes como industriales tienen, digamos, claro más o menos el panorama en cuanto a puestos de trabajo que se pueden haber perdido. Bueno, para nosotros los indicadores tanto del Seguro Social como de las AFP reflejan el empleo formal que existe en el país, que ronda alrededor de los 800,000 personas, de las cuales 150,000 son sector público y el resto es sector privado. Claro, el grueso el 70% del empleo del país es informal, no está registrado, no cotizan al Seguro Social, entonces es ciertamente difícil hacer una medición exacta, ¿verdad? Porque sí, la mayoría de pequeños empresarios, por ejemplo, no cotiza al Seguro Social, y hay muchas pequeñas empresas, como ya lo decía el presidente de ASI, que han cerrado. Pero nosotros, basándonos en las cifras oficiales, ¿verdad?, hemos estimado en 80,000 personas en total los no cotizantes. Puede ser que muchos de esas personas estén con contratos cesantes y ahora puedan volver a trabajar. Eso esperamos, ¿verdad? Y que el impacto no sea tan grande. Pero es claro que si sumamos al sector formal más el sector informal, los empleos que se han perdido pueden pasar de los 100,000, ¿verdad? Mucho más de los 100,000, exacto. No quiere decir que no se van a recuperar, pero al final ese es como decía Eduardo, es el conteo de los daños que se está haciendo hasta el momento, ¿verdad? Hoy veía una noticia temprano, decía que hemos vuelto a los niveles de empleo de 10 años para atrás. Esto, y a veces nosotros las autoridades lo ven como una crítica, y no es así. Es decir, esto no es una responsabilidad del gobierno que haya pasado, ¿verdad? Es una pandemia y es una situación difícil que hay que enfrentar, y lo mejor es enfrentarla en forma conjunta, sector privado, sector público. Exactamente, bueno, son diferentes situaciones en las que hay que enfocarse. Don Eduardo, usted decía de que para muchos negocios
no hubo un retorno ya porque muchos cerraron sus puertas, porque sabemos que el golpe fue tan duro, el golpe generado por la pandemia, por la paralización de la economía. ¿Tienen ustedes, digamos, también datos sobre negocios que han cerrado? Digamos, socios de los industriales que dijeron, nosotros ya no vamos más, porque obviamente ya no nos recuperamos de esto que ha pasado con el tema de la pandemia y la paralización de la economía. Mire, nosotros realizamos una encuesta que lamentablemente se hizo pues a media cuarentena, en donde no se tenía la certeza por parte del empresario de si iba a abrir o no. Sí. Estoy hablando de ahí por mayo más o menos. Jorge me podrá recordar en ese sentido. Sí, efectivamente. Y no se tuvo una respuesta contundente respecto a empresas que iban a cerrar definitivamente. Sí habían unas que otras, pero no están cuantificadas porque las condiciones, estamos hablando de mayo. Sí. Después de mayo ya han transcurrido 60, 75 días, casi los 3 meses, y no conocemos realmente en este momento ese recuento de los daños, esas empresas que ya no van a abrir. Realmente creo que sí van a haber algunas que no regresarán a su actividad normal y que pues como consecuencia, como decía, de las medidas que se tomaron, el haber pasado tantos meses sin ingresos, a puertas cerradas, sin poder vender sus productos, cancelando perfectamente los salarios de sus colaboradores, era difícil que no se descapitalizaran, de que perdieran la liquidez, y para reactivarse pues es necesario algún nivel o algún tipo de acciones que vengan a resucitarlas, como decimos nosotros en la ASI, y que se hacen necesarias no solo para los industriales, sino que para los demás sectores del país. Exactamente. Hay una situación también que se ha dado desde que comenzó el tema de la pandemia. Comenzó también un debate a nivel político y una interacción entre órganos del Estado. Hemos visto diferentes situaciones que se han dado, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, en los que obviamente al principio sí, digamos, hubo alguna coincidencia en algunos puntos, pero luego esas coincidencias pues desaparecieron y lo que hemos tenido ha sido un choque entre órganos de Estado. De hecho, pues se decía, la Sala de lo Constitucional dijo en varias ocasiones, en este periodo de tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la pandemia, Ejecutivo y Legislativo, siéntense y que haya una activación de la economía de forma ordenada. Hemos visto que eso no ha ocurrido. Para ustedes como empresarios, para ustedes como industriales, ¿cuál es el mensaje, cuál es la lectura que hacen de esta situación en la que ha estado ausente el consenso para tomar decisiones en torno a una situación de país? Mire, lamentablemente ese es uno de los factores que nos ha mantenido en un remolino jurídico, y entendemos de que la pandemia, el virus, no se va a combatir ni con decretos, ni con, digamos, medidas de las que se han estado debatiendo los órganos del Estado. Nosotros hemos estado viviendo momentos en donde la presidencia envía un decreto ejecutivo a la Asamblea sabiendo que no será aprobado, y viene la Asamblea, prepara su decreto legislativo y también sabe de antemano que se lo van a vetar. Y ese juego nos ha hecho mucho daño, esa discusión, ese regateo estéril que hay entre esos órganos ha venido a generar confusión entre la población, y de alguna manera hay todavía que estar averiguando qué está sucediendo con las diferentes ejecutorias del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros, como industriales, y quiero aprovechar este momento, hacemos un llamado para que armonicen sus conversaciones, para que exista realmente un diálogo franco, poniendo a El Salvador por sobre todo. Esto le afecta a la población, que es la que ha estado, digamos, poniendo los muertos, por decirlo así, y creo que también al sector productivo le afecta muchísimo. Entonces, son cuestiones que no deberían de suceder. Estos son momentos en donde la solidaridad y la coherencia, la armonía, la articulación deben de ser
prioritarias y no vernos problemados como hasta ahora. Exactamente, hay situaciones como por ejemplo que han ocurrido antes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre han dicho que uno de los grandes problemas de El Salvador es la falta de acuerdos a nivel político. Y esta situación obviamente pues la tenemos muy clara hoy que ha ocurrido el tema de la pandemia y que se han dado, digamos, diferentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, se han sentado y al final pues el consenso, como decíamos, ha estado ausente. Para ustedes, digamos, esto puede significar que se entra en un periodo como de incertidumbre, don Jorge. Bueno, efectivamente, si quienes tienen el liderazgo político del país no logran consenso, no logran acuerdo, o en muchos casos no se ha logrado ni el diálogo, ¿verdad? Porque el diálogo se ha suspendido en varias ocasiones, lo cual debería continuarse, porque la base de todos los acuerdos es el inicio del diálogo. Sí creemos que puede tener un efecto en la economía, definitivamente, y eso se traduce a las familias salvadoreñas. Aquí estamos también frente a una situación que estamos saliendo del problema o de la situación de la pandemia, iniciando la reapertura, pero también se inicia una campaña electoral anticipada, digamos. Entonces, esperamos que esta campaña electoral no vaya a hacer que se profundicen las diferencias entre los liderazgos políticos del país, porque lo que El Salvador necesita es precisamente liderazgos que tengan y busquen acuerdos para trabajar en una sola línea, ¿verdad? Eso sí es importante. Y a nivel internacional, pues ya hemos visto la reacción en los diferentes medios de comunicación, que no ha sido bien visto, pues esa falta de acuerdos en el liderazgo político. Incluso en el tema del financiamiento, de deuda externa, que es un tema delicado, han habido diferencias y también es un tema que hay que afrontar juntos porque son 3.000 millones de dólares los que ha costado en deuda, que tendrá que verse en forma conjunta cómo deben pagarse. Ese es un tema, por ejemplo, pero hay otros más como ya los ha señalado el presidente de ASE. Exactamente, bueno, la Asamblea Legislativa aprobó, como ustedes bien lo señalaban, 3.000 millones de dólares para, digamos, que se negociara esa deuda. Hasta ahora el Ejecutivo ha dicho, miren, de todo lo que hemos pedido y de todo lo que se nos ha, digamos, avalado que negociemos, solo 389 millones han llegado a las arcas del Estado para poder disponerlos y enfrentar la situación que generada por la pandemia. 389 millones que fueron puestos por el Fondo Monetario en este caso. Pero decían ellos, falta, digamos, la discusión del resto del dinero, que decían no se han seguido los pasos y por ende esos fondos no están disponibles todavía. Eso lo han expresado funcionarios del gobierno en diferentes momentos. Pero dentro de todo el componente de, digamos, del tema económico, se ha hablado de que ahí hay fondos que son para inyectarles capital a muchas empresas que entraron en problemas a raíz de, digamos, del mismo problema de la pandemia. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué tantas empresas, por ejemplo, del sector industrial están interesadas en acceder a esos fondos que el gobierno solicitó para darle, digamos, o lanzarles un salvavidas en medio de esta situación de crisis? Don Eduardo. Mire, sí, en efecto, hay todavía un pequeño saldo pendiente de desembolsarse o de ser autorizado para que pueda ser usado por el Ejecutivo. Eso es lo que yo tengo entendido. No soy político ni estoy sumergido en las acciones propiamente del legislativo, claro. Pero uno se entera y sí, si bien es cierto le hace falta algún dinero, también sí sé que se le ha autorizado más de los 389. Pero no ese es el caso. El caso es precisamente lograr la gran necesidad que existe en la población, la gran necesidad que existe entre los industriales por recapitalizarse, la gran necesidad que hay en algunos otros sectores con el mismo propósito. Hoy que se reactiva la economía, la gente está clamando que funcione el tema de los fondos que serían asignados a Bandesal, del famoso fideicomiso, y todo esto urge, no se puede esperar más. En algún momento hubo también promesas de respaldar con las planillas de 2-4 meses a las empresas que se vieran afectadas, que tuvieran ventas no mayores de 7 millones en el año, que tuvieran menos de 100 empleados. Y eso urge, eso ya no puede esperar. Yo por eso mismo,
visualizo esto como una consecuencia de ese regateo que está existiendo entre los dos poderes del Estado, a los que se refería nuestro director ejecutivo, en donde sentimos de que si eso no se resuelve ya, pues la apertura no va a tener éxito ni en el mediano ni en el largo plazo. Eso por un lado. Y nos preocupa muchísimo que en términos electorales la campaña, que como bien dice Jorge, prácticamente ya empezó, va a ir escalando en confrontación. Y entonces estos son temas que no deben de verse con ningún sesgo político, ningún sesgo ideológico, sino que los intereses partidarios en algún momento tienen que quedar en un lado. Los intereses son por El Salvador en este momento. Y la recuperación debemos de empujarla, debemos de apoyarla, debemos de apalancarla y fondear a las empresas que necesiten eso. Así que yo de nuevo insto a las autoridades, a estos dos órganos, a que de alguna forma articulen acciones para proveer de esa liquidez que necesitan todos los empresarios. Y estoy hablando muchos de los pequeños, y a saber si van a poder regresar a activarse, medianos, grandes y por supuesto los micro y pequeños, que son la gran mayoría de la economía del país. Exactamente. Hace unos días se dio una situación con 250 millones que puso a disposición el Banco Interamericano. Y de esos 250 millones, bueno, se autorizó la negociación, se ratificaron, pero está pendiente, digamos, la incorporación al presupuesto. Esto, digamos, es algo de lo que ha venido diciendo el gobierno en diversos momentos, pidiendo que esos fondos se incorporen, decían, para que puedan estar a disposición y que se comience a actuar en las acciones para, digamos, diferentes áreas relacionadas con el tema de la pandemia. ¿Cómo ven ustedes, don Jorge, este tipo de situaciones en las que nuevamente, pues obviamente, vemos una discusión en la que cada uno defiende posiciones y que al final, pues, tanto la población como en este caso los sectores productivos quedan en medio de este enfrentamiento? Es parte del mismo tema que estamos abordando, ¿verdad? Es cierto que hay un procedimiento para la aprobación de préstamos, que tienen que pasar por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, tienen que ser, cuando es un préstamo abierto, digamos, asignado a las carteras de Estado que se definan, y este es un proceso que lleva algún tiempo. Pero también se está viviendo la misma confrontación en el órgano legislativo. El argumento es que no se les da toda la información que solicitan, que no hay un reporte o no hay información sobre cómo se están gastando estos fondos, y el gobierno, por otro lado, pues también los está urgiendo. Es parte del mismo acuerdo político que tienen que tener los dos órganos de Estado, y que los liderazgos en cada órgano puedan tener la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Sí? Gran parte de un buen liderazgo de cualquier partido, de cualquier sector, es precisamente su capacidad de acuerdo. La política es buscar acuerdos, buscar consensos, o por lo menos, si no consensos, acuerdos en la sociedad para poder impulsar medidas que beneficien a todos. Y esto es parte del mismo problema. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos esta mañana con los industriales. Está con nosotros el presidente de esta asociación, don Eduardo Cader, y también Jorge Arriaza, director ejecutivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar con más porque tenemos que evaluar este proceso de activación de la economía que se ha dado desde el día lunes. Para los expertos en salud estamos caminando sobre terreno que es muy frágil debido pues a que todavía estamos en medio de la pandemia. El virus sigue ahí y sigue siendo una amenaza. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Mañana de jueves 27 de agosto de 2020, hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el sector industrial y estamos haciendo una evaluación de diferentes temas, como por ejemplo la situación de la economía en este 2020 ante una situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, una pandemia que continúa, y también la activación económica en medio de esta situación de emergencia sanitaria, porque como hemos dicho en diversos momentos, el virus continúa en la calle, continúa circulando y depende mucho de la actitud de todos
todos para, digamos, enfrentar esta situación y que no haya, digamos, un despunte en el número de contagios. Obviamente, a partir de esta semana la situación cambia un poco porque se activan diferentes sectores. Eso es precisamente parte también de lo que estamos evaluando esta mañana con Eduardo Cader, presidente de la ASI, y también con don Jorge Arriaza, que es el director ejecutivo de esta gremial. ¿Cómo evalúan ustedes, don Eduardo, este proceso de activación que se ha dado y, bueno, que se ha dado en medio de una situación en la que todavía pues no hay una ley que digamos que vaya diciendo cómo se deben de activar, porque ya lo mencionábamos en el segmento anterior, no hubo acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero ¿cómo evalúan ustedes estos primeros 4 días de actividad? Mire, nosotros como industriales nos sentimos en alguna forma complacidos porque la gente, luego de haber sufrido y de haber enfrentado esas defunciones durante tantos meses y que se siguen dando, pues como que ha sido la única forma en que la población ha entendido de que esto no es un juego, sino que es una cuestión de carácter letal y que no distingue ni ricos ni pobres, ni de la gente de los cantones como de las metrópolis. Esto es algo que afecta a cualquiera. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que en términos generales, el comportamiento de la población ha sido bueno. Es agradable ver a la gente ya con sus mascarillas. Por supuesto que siempre hay algunos irresponsables. El tema del transporte público creo que ha sido positivo, a pesar de las dificultades que se han dado, porque se decía que ayer y antier solo habían circulado el 70% de los buses, habían algunas rutas que habían sido, digamos, inactivas, pero en líneas generales lo consideramos bueno, porque es la población la que debe de responder. Lamentablemente, de nuevo, la sala manda al Ejecutivo y al Legislativo ponerse de acuerdo para generar, digamos así, algún decreto que consolide los protocolos necesarios para entrarle a esto, y eso pues no se pudo hacer en los términos de tiempo que lo mandaba la Sala de lo Constitucional. Entonces, cada una de las empresas que hizo, digamos, efectivos los protocolos, que dicho sea de paso, nosotros como ASI contribuimos a estructurar junto con el señor ministro de Trabajo, incluso por algunos motivos de su giro industrial, propiamente hablando, son protocolos que han sido superados, que han sido más rigurosos, inclusive más disciplinados que los protocolos base que se hicieron en aquel momento con el ministerio. Al final, incluso la Asociación Nacional de la Empresa Privada publicó entre todo el sector productivo un código de autorregulación para la apertura que agrupaba las principales medidas relacionadas para el comportamiento personal, para el comportamiento en el transporte público, para el comportamiento dentro de las plantas fabriles, y hablaba precisamente de lo más importante, de la responsabilidad individual del salvadoreño, de la gradualidad, del avance pausado en este tema, y yo creo que eso se ha cumplido. Exactamente. Uno de los puntos es ese protocolo de autorregulación y decíamos, obviamente no hubo acuerdo para que se establecieran las pautas para una activación ordenada que decía, pues en este caso, la Sala de lo Constitucional. Pero, don Jorge, ¿cómo ha sido, digamos, ese proceso de adaptación de los sectores empresariales a volver a trabajar en medio de esta situación que obviamente, como decíamos, todavía es de mucha fragilidad? Bueno, las empresas han dado un ejemplo de lo que es preocuparse por cuidar la salud de sus trabajadores. Y los trabajadores también han dado un ejemplo de cómo responsablemente pueden manejarse dentro de las empresas y guardar también el tema de la salud. En el sector formal y especialmente en el sector industrial en el cual nosotros estamos, a lo largo de estos meses hemos visto incluso pocos casos de contagio, porque de por sí las empresas que ya estaban laborando, por ejemplo, en el sector alimentos o sector farmacéutico, que prácticamente no han parado porque tenían que abastecer toda la cadena de suministros en el país, no han tenido gran nivel de casos, ¿verdad? Eso quiere decir que han
cuidado lo que se establece, los protocolos, los distanciamientos, muchas plantas se han reordenado, se han remodelado, se han cambiado turnos y al final está funcionando gracias a ese compromiso que hay de los trabajadores y de los empresarios en función de cuidar la salud y seguir trabajando para que la economía vuelva a su normalidad. Se tenían muchos planes para este 2020, de hecho, pues pintaba como un buen año, pero la pandemia apareció y obviamente pues lo cambia todo. Don Eduardo, ¿cuánto consideran ustedes que se puede haber contraído la inversión y si las empresas podrían, digamos, hacer algún tipo de inversión en este cierre de año o definitivamente por este momento están más preocupados por mantenerse, digamos, a flote en medio de esta situación? Mire, no cabe duda de que la inversión tanto nacional como extranjera han caído y más bajo de lo que han caído ya no puede darse. Yo creo que ese proceso de recuperación, como decía hace un momento, va a tomar tiempo. Ahorita retomo las palabras de Jack Ma, el fundador de Alibaba. En su momento decía que este era un año que ya prácticamente estaba perdido y que era muy difícil emprender algún tipo de acciones encaminadas a obtener utilidades, etcétera, etcétera, que deberíamos de conformarnos con estar vivos, dada la agresividad del virus. Y realmente de eso se trata. Muchos de los empresarios han estado tratando de sostener, de sobrevivir, de funcionar en el más mínimo, ¿cómo podría decirle? Aunque sea con la menor capacidad instalada, con tal de vislumbrar y de tener la esperanza de que esto se va a ir componiendo en la medida que el tiempo avanza. Pero por ahora realmente hay que esperar, tener paciencia y seguir caminando con mucha cautela. Cuando usted hablaba hace un momento de incertidumbre, esa persiste, y persiste por el lado sanitario y por el lado económico. El virus, como bien decía usted, no está en cuarentena, el virus anda suelto y hay que cuidarse. Entonces, ¿en qué consiste esto? Mire, hay que cuidarse del virus y hay que cuidar también los empleos. Eso es lo importante. El efecto paralelo de ese esfuerzo es el que nos va a sacar de esto. Se dijo también que del 2020 podría ser una oportunidad en medio de la crisis para buscar procesos de reconversión. Sabemos que las empresas salvadoreñas se caracterizan por, obviamente, ir en la avanzada en muchas áreas, buscando, digamos, nuevos procesos de desarrollo, nuevas cadenas de producción. Pero ¿qué tanto, digamos, ha permitido este 2020 ese proceso de reconversión, don Jorge? Bueno, es un tema muy interesante el que usted está tocando. La verdad es que en el sector industrial específicamente se había venido hablando mucho de la industria 4.0, que implica prácticamente una fábrica interconectada entre proveedores y clientes, y se había avanzado, pero obviamente esta situación ha hecho que las empresas tengan que avanzar mucho más en el tema de las tecnologías, ¿verdad? Y adaptar sus procesos más a la parte relacionada con la conectividad. Esa ha sido, si se quiere ver así, un elemento positivo dentro de la crisis, porque nos ha obligado a todos a tener que estar trabajando con más tecnología. Prueba de ello es esta entrevista que estamos teniendo esta mañana. Claro. Muchas de las empresas se han concentrado en la parte de e-commerce, obviamente, ¿verdad? Porque al final es cómo lograr llevar el producto al cliente, y se han renovado en esa parte. Pero también al interior de las empresas han habido procesos de reconversión en materia de líneas de producción, como decía, más tecnología, más el tema digital, y esa es una oportunidad. Es decir, de esta situación nos lleva a tener que conocer más la parte tecnológica, que seguro nos va a dar muchos beneficios más adelante. Así que es un tema que hay que seguirlo, no hay que disminuir. Nosotros, por ejemplo, en la gremial, y ayer lo conversábamos con el presidente de ASI, estaríamos valorando una alianza con CASATIC, la gremial del sector tecnológico, ¿verdad? Para que podamos hacer diagnósticos en las empresas
y las empresas de tecnología puedan proveerle soluciones tecnológicas para que puedan funcionar mejor. Así que la parte tecnológica ha caminado, nos está haciendo abrir alianzas y proyectos que puedan ayudarnos no solo internamente, sino también en el tema del comercio exterior, que es muy importante para el país. Muy bien, se ha dicho también que digamos, la situación de crisis que se vive a raíz de la pandemia, a raíz del coronavirus, ha hecho retroceder las economías. En el caso de El Salvador se habla que este retroceso podría marcar 10 años. 10 años en materia de empleo, 10 años en una serie de áreas en las que se había avanzado. Ustedes como industriales, ¿qué lectura hacen, don Eduardo, de ese retroceso del que se habla? Mire, yo tengo mucha confianza en el empuje, en la iniciativa, en la pujanza del salvadoreño, del industrial salvadoreño. No cabe duda y ya está confirmado de que hemos vuelto a los niveles de una economía de hace 10 años. Pero creo que hace 10 años, no voy a decir que estábamos mal, pero si vamos a buscar ese balance, lastimosamente la avanzada económica que estaba logrando El Salvador y que se veía, a pesar de que no habíamos crecido sustancialmente, ya se abrigaban algún tipo de esperanzas de que algo positivo podía pasar este año. Sin embargo, pues esto vino a tirar al cesto de la basura todos los esfuerzos que se hacen. No tengo la bola de cristal para decirle, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo uno o lo otro. Realmente esto apenas comienza. Claro. Es el primer, estamos en el tercer o cuarto día de reactivación. Es el tercer o cuarto día en donde vamos a empezar a ver una nueva economía, a evaluar una nueva economía, a cuantificarla, a estratificarla, a conocer qué está sucediendo, porque ya todos los números e índices que veníamos manejando del pasado ya son borrón. Ahora la cuenta es nueva, tal como decimos. Entonces, no veo yo que en el cortísimo plazo podamos regresar a los niveles que teníamos, digamos, en enero de 2020. Tomará tiempo, lo he repetido muchas veces ahorita, porque yo no creo que de la noche a la mañana, salvo quienes, como dijo el licenciado Arriaza, ven oportunidades cuando hay grandes problemas. El caso precisamente de la industria de la tecnología. Esta gente es la que nos está sacando de los problemas en este momento. Y lo que mejor conocemos todos es lo del teletrabajo, que ya sí. Ahorita ya hay empresas que han tomado la decisión de trabajar permanentemente, porque su giro lo permite, con el teletrabajo. Entonces, todos nos estamos reconvirtiendo, todos nos estamos reinventando, todos estamos innovando y adaptándonos a los nuevos tiempos. A eso es a lo que nos toca en este momento, sin desestimar que todavía existe la amenaza del virus. Exactamente, bueno, pero hay situaciones también en las que hay que hacer una lectura respecto a la relación del sector productivo, con este caso con el Ejecutivo. Durante años los gobiernos han intentado establecer, digamos, vías de comunicación con las gremiales empresariales como las que ustedes representan, y de pronto pues había algo y se interrumpía y pasaba algo y la comunicación se cortaba. ¿Han recibido ustedes la suficiente certidumbre de parte, en este caso, de los funcionarios del gobierno, y ven ustedes, digamos, ese proceso claro de reactivación en las decisiones y acciones que está tomando, en este caso, el gobierno, para darles a ustedes el espacio para poder incorporarse a trabajar y poder desarrollar sus actividades en medio de esta situación que, como decíamos, pues es una situación inédita? Don Jorge. Mire, don Eduardo, perdón. Igual. Sí, el presidente puede... Hay un tema importante. Nosotros lamentablemente no hemos visto un plan específico de reapertura. Ese estaba inserto en uno de los decretos ejecutivos y por el otro lado en uno de los decretos legislativos. Pero ahí se hablaba de fases, se hablaba de calendarización y no se hablaba realmente de un plan de reactivación económica para las empresas. Un plan que observara las necesidades que existen por parte de todos los sectores
A nosotros nos toca ver el tema del sector industrial y estamos en este momento trabajando en una propuesta que contemple temas de carácter económico, temas de carácter fiscal, temas aduanales, temas de carácter laboral, temas que se relacionan también con la energía, como para hacer una propuesta y en ella estén contenidas esas medidas de resucitación para las empresas o de alivio económico. Pero que nosotros hayamos en este momento visto un plan originado en alguna de las oficinas o despachos de los funcionarios, no lo hemos recibido ni hemos sido invitados a algo por el estilo. Realmente ellos se han enfocado en este momento en la prevención y pues qué bien, pero creo que paralelo a la reapertura económica también debió existir un plan puntual para reactivar de alguna forma ordenada la economía, auxiliando a las empresas. Don Jorge, ¿cuál es su visión de esto que estamos hablando? No, efectivamente, como lo dice el presidente de ASI, ha faltado una dirección, una conducción del gobierno en el tema de la reapertura y de la economía, ¿verdad? Entendemos pues que están concentrados en el tema de salud, pero es necesario que los ministros a cargo del área económica puedan a la brevedad también buscar soluciones con el sector privado. Partiendo de eso y con el liderazgo del sector privado, el presidente de ASI nos ha instruido que empecemos a trabajar también nosotros en propuestas, porque al final el Ejecutivo para construir un plan tiene que buscar elementos del mismo sector privado. Entonces, la ASI estará trabajando en una propuesta que será presentada cuando el presidente de ASI considere conveniente para poder ayudar y aportar. Es decir, al final tenemos que convertirnos en un sector propositivo en esta crisis, como siempre lo hemos sido, pero ahora con nuevos conceptos, con fórmulas que puedan ayudar a reactivar la industria, que es nuestro caso, ¿verdad? Y del cual pues depende el 23% del empleo en el país y depende el 16% del PIB. Así que ya estamos trabajando en eso y oportunamente pues se darán a conocer. Don Eduardo, ¿para cuándo podríamos conocer Quisiera complementar un poquito lo que dice nuestro director ejecutivo. Realmente, claro. Como ASI, nosotros no buscamos culpables, nosotros lo que buscamos son soluciones, nosotros lo que queremos son construir propuestas que conduzcan a la mejoría de la situación económica del país, sin descuidar precisamente el tema sanitario. Pero lo que sucede es precisamente que, como yo le llamo, ese regateo de poder entre los dos órganos del Estado rumbo a un evento electoral, yo creo que se va a intensificar y nos puede meter en más problemas. Nosotros, como ASI, guardamos alguna relación buena con diversos funcionarios del gobierno y muchos de ellos con buena voluntad nos ayudan, nos asesoran, nos solventan algunas dificultades que son de carácter operativo, pero lamentamos que el sector productivo no sea, digamos, tomado en cuenta en este momento como para que juntos, incluyendo hasta otros sectores como la academia, podamos construir un buen plan. Creo que todavía hubiese sido tiempo, pero ya con esto caminando va a ser más difícil. Entonces lo único que podemos hacer es abundar en propuestas sectoriales de interés para cada uno. ¿Se sienten ustedes excluidos entonces de la toma de decisiones? Tal vez la palabra no es excluidos, sino que más bien creo que el hecho de que se dan algunas dificultades con la gremial, de gremiales, como le puedo decir yo, pareciera que eventualmente pueden ser descalificadas las otras gremiales. En el caso nuestro no es así, nosotros manejamos las cuestiones con un carácter más técnico que político, pero sí debemos de ser considerados para opinar sobre lo que es nuestra especialidad, lo que es nuestra experticia.
Entonces, solo el comercio sabe de los problemas que tiene, solo la industria, los propios, el Casalco también los de la construcción, Camagro los de los agricultores, Coexport, lo de los exportadores, y así por el estilo. Yo creo que una amplia mesa de discusión podría aportar muchísimo, y yo haría, aprovechando estas cámaras, un llamado precisamente a sectores como el Ministerio de Economía, al señor secretario de Comercio e Inversiones, a la señorita directora de aduanas, que bien podemos retomar el tipo de reuniones que se estaban haciendo como para contemplar soluciones a los diferentes problemas. En esta ocasión bien podría estar también Avanza, Bandesal, y una serie de funcionarios que se convierten en herramientas de esa resucitación de la que estamos hablando. Eso es necesario. No podemos seguir funcionando como islas que buscan su propio salvataje. Yo creo que de lo que se trata es de salvar el país y no sectores. Muy bien, don Jorge, ¿cuál es la visión que tiene usted de esto? ¿Qué da tanta atención? Como ya hablaba el presidente de este tema, ¿sienten ustedes que hay a las propuestas, a las peticiones, a las acciones que ustedes proponen desde el sector productivo? Bueno, se nos presenta un nuevo escenario, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que ser propuestas que empiecen a atacar los problemas que están dándose post pandemia y en la apertura o reapertura de la economía, ¿verdad? Sí. Propuestas que nosotros hemos hecho a lo largo de este año y medio, digamos, de gobierno. En otros contextos, muchas han sido aceptadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema aduanero, se ha trabajado con propuestas importantes. Nuestra vicepresidenta está liderando una comisión de facilitación de comercio en la cual el tema de aduanas y el tema de comercio regional ha tenido un gran peso y se ha avanzado mucho. Incluso se llegó hasta proponer un nuevo proyecto de ley de aduanas que modernice, y el Ejecutivo ha sido bastante receptivo. Claro, ahora este es otro escenario totalmente diferente. No se puede seguir trabajando solo con los temas normales, sino que se tienen que plantear medidas más audaces, diría, en términos de reactivación económica. Y eso es lo que se está trabajando en este momento para ser presentado cuando, como decía, pues cuando el presidente de ASI considere conveniente llevarlo a las instancias del sector privado y sector público. Muy bien, estaremos pendientes de la presentación de ese plan. Obviamente nosotros también estamos abiertos como espacio de comunicación para que podamos conversar y tener los detalles de la propuesta que ustedes van a hacer como industriales. Esta mañana pues les queremos agradecer que nos hayan atendido ahí cada uno en el lugar donde se encuentra para darnos pues esa visión sobre el proceso de activación económica. Sabemos que es importante conocer pues la visión de ustedes como en este caso como generadores de empleo en la industria, y pues que la población pues tenga una idea también de cómo se está moviendo la economía en estos días que decíamos todavía son días de mucha fragilidad. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Solo quería, gracias Manuel por la invitación, pero quería tal vez subrayar un poquito de lo que dice nuestro director ejecutivo para cerrar. Realmente claro, nosotros guardamos una buena relación con el gobierno, pero para cuestiones operativas, para cuestiones del día a día que sufren los industriales, y que gestionamos para resolver problemas, y que los miembros del gabinete o los funcionarios nos resuelven. Pero como bien dice el licenciado Arriaza, estos son nuevos tiempos. Ahorita la visión debe de ser en perspectiva del corto, mediano y largo plazo, y es por eso que hablamos de propuestas de resucitación de las empresas que atañen a cada uno de los sectores. Ahí es donde creo que ese es un propósito para el que nos deberíamos de sentar. Entonces, de nuevo la invitación para que eso suceda, ojalá seamos escuchados. Y muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Estamos en la disposición de regresar cuando ustedes lo consideren conveniente. Muchas gracias y buenos días. Buenos días también para usted, también don Jorge Arriaza, gracias por acompañarnos. Un gusto poder saludarlo por lo menos por esta vía. Muchas gracias por la invitación también, Manuel, y felicitaciones por el trabajo que siempre realizan informando a toda la población.
Muchas gracias. Les deseamos que tengan éxito en sus labores y que tengan pues hoy un buen día, un buen jueves. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos. Estamos pues atentos a lo que está ocurriendo con el tráfico, estamos también pendientes de lo que está pasando con el clima. Ya vimos que hubo algunos pequeños estragos en algunas comunidades y colonias a raíz de la situación climática. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Regresamos enseguida.